Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Después de haber pasado este hermoso sábado, 12 de febrero, en comunión con nuestro Creador y Redentor, después de haber pasado en armonía los hermanos juntos, cantándole a nuestro Señor y Dios, estamos ya en el atardecer para poder entrar a una nueva semana. Pero para este día hay una introducción para la lección número 8, la cual se titula Jesús, el mediador del nuevo pacto. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por su infinito amor y misericordia para con nosotros pecadores. Gracias porque en nuestro Señor Jesús está la salvación. Él es nuestro mediador. Él es el todo para la humanidad. Señor, háblenos. Suplicamos su dirección, sabiduría, para poder así prepararnos para ese encuentro con usted. Todo lo suplicamos sin merecer nada, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? ¿Por qué un nuevo pacto? Si hay nuevo, quiere decir que había uno antes que él. Y algo pasó para que el antiguo pacto llegara a su fin. Dice Jesús, el mediador, el intercesor, el abogado, el sumo sacerdote de este nuevo pacto. Recordemos que Dios le dijo a Moisés que le hicieran un santuario porque él quería habitar en medio de su pueblo. Le hicieron ese santuario. También le dijo que tenían que ofrecer holocaustos, sacrificios, aunque esos sacrificios venían desde el Edén. Nuevamente se lo recordó a Moisés. El antiguo pacto eran símbolos, eran ritos, derramamiento de sangre de animales, como un símbolo
del Cordero de Dios que iba a venir para derramar su sangre por el perdón de los pecados del ser humano. Así que había también un sumo sacerdote humano, pecador, que tenía que ofrecer por sí mismo ofrenda a Dios. Todo eso era lo que había en el antiguo pacto. Pero también estaba la santa ley de Dios, la cual estaba dentro del arca. Ahora, con el nuevo pacto, cambian algunas cosas, no todo. Porque dentro está la ley de Dios. Esa es inmutable, no cambia. El sumo sacerdote ahora es Dios hecho hombre. Allá Dios se presentaba a través de una nube. Ahora Él se presentó en persona, en la persona del Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Él es el mediador del nuevo pacto. Sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ahora Él, como Cordero de Dios, derramó su sangre, ofreció su vida por el ser humano. Allí se cumplió lo que el antiguo pacto enseñaba. Ahora en Cristo Jesús tenemos ese nuevo pacto, porque Él nunca pecó. Él fue un perfecto, divino humano, y ahora tenemos a un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Que Él ofreció una vez. Él ofreció su vida, pero no porque Él tuviese pecados, sino los ofreció por nosotros los seres humanos. Él es perfecto y por eso Él es el mediador del nuevo pacto. Él nos dice que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Veamos qué nos dice Hebreos 8:6, que es el versículo de memoria. Pero ahora, dice, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Las promesas de Dios ahora son vida eterna en Cristo Jesús. Antes todos ponían su fe, su confianza en el animalito que le imponían las manos el pecador y lo degollaba. Ahora todo eso era un símbolo que les recordaba que iba a venir el verdadero Cordero de Dios. Pero nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. O sea, en el ayer era diferente, era sombra, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, porque Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, Dios hecho hombre.
Él rescató la raza humana y llevó en sí mismo, cuando Él ascendió al cielo, una naturaleza que no era la suya, pero que Él había salido vencedor como humano, y como humano divino llegó nuevamente al cielo ante su Padre, y dice, y se sentó a la diestra de su Padre. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora Él es mediador, dice, de un mejor pacto. Pero ahora dice, Él es mediador de ¿cuántos? Muchos decimos de todos. Él quisiera ser mediador de todos, porque Él dio su vida por todos. Pero Él no puede ser mediador de todos, no porque Él no quiera, sino porque el ser humano tiene libre albedrío para poder aceptar o no aceptar el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario. Y hay muchos que no lo aceptan. Así que Él es mediador de aquellos que lo aceptan como su Salvador, como su Señor, como su abogado. Así es de que Él es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Las promesas que Él nos ofrece: salvación y vida eterna. Nos sigue diciendo aquí la introducción: al vivir una vida perfecta, Él tuvo que venir a esta tierra, vivir 33 años y medio y vivir perfecto ante las tentaciones que el enemigo ponía delante de Él. Porque ahí nos dice que tentado fue en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Por eso dice, al vivir una vida perfecta y luego al morir en nuestro lugar. ¿Qué muerte fue la que Él recibió? Al morir en nuestro lugar, la muerte que el ser humano merecemos. ¿Cuál muerte? La muerte eterna. Esa es la que pagó Él. No es la muerte que nosotros conocemos cuando un ser querido va a dormir, va a descansar. Porque de esa muerte, justos e injustos, un día despertaremos. Pero de la muerte que el Señor recibió, de esa ya no se va a volver a levantar el que vivió en pecado y vivió sin Cristo. Así de que Él venció la muerte. Él tiene poder para levantarnos de la muerte, pero tenemos que aceptarlo a Él como nuestro mediador. Así sigue diciendo, luego al morir en nuestro lugar, Jesús hizo de mediador de un pacto nuevo y mejor entre nosotros y Dios. Él es mediador allá en el cielo. Cada año
aquí se celebraba la fiesta de las semanas, o la fiesta del Pentecostés, así la conocemos, donde para nosotros se nos recuerda el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero el dato más importante y grande se está realizando allá en el cielo. Cuando el Señor ascendió a los cielos, el día de esa fiesta que se celebraba aquí en el pueblo de Dios, Él estaba presentándose a la hora porque aquí era las 9 de la mañana, a esa hora. Allá en el cielo nuestro Salvador estaba presentándose ante su Padre y siendo ungido como nuestro gran sumo sacerdote para ser nuestro mediador allá en el santuario celestial. Imagínese usted qué privilegio ser mediador de ese nuevo pacto allá en el cielo. Los otros sumos sacerdotes eran mediadores desde aquí de la tierra, estaba distante. Pero Él está ante su Padre. Así es de que, pero todo eso fue posible, como dice allí, mediante su muerte. Mediante su muerte, Jesús canceló, pagó la deuda suya y mía. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es de que dice allí, Jesús canceló, pagó la pena de muerte que exigían nuestras transgresiones e hizo posible el nuevo pacto. Esta verdad se explica en Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante, cuando nos dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, hablando de Jesús, cuando Él vino al mundo, cuando Él nació aquí en la tierra, Él dice: sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me disteis un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley, o sea, la ley ceremonial. Y diciendo luego: he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esta verdad se explica allí en Hebreos, lo que acabamos de leer, capítulo 10, del 5 al 10, que reconoce que Jesús manifestó la obediencia perfecta requerida por el pacto. Él fue la ofrenda perfecta, obediente, y pagó mi deuda, nuestra deuda. Luego dice en el Salmo, hace referencia el Salmo 40, versículos 7 y 8, la cual nos dice así: entonces dice, he aquí vengo. En el rollo del libro
está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Nuevamente en el Salmo 40 se expresa la voluntad de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Este salmo, dice, expresó la condición del pacto de Dios con Israel, una obediencia que era un deleite y una ley que estaba escrita, dada para que estuviera en el corazón. Allí quería Dios que estuviese su ley para que su pueblo, por amor a Dios, obedeciese su santa ley. Para Pablo, vamos a ver qué dice. Lo que para David fue solo un deseo, en Jesús es un hecho. Para nosotros es imposible por nosotros mismos obedecer la santa ley de Dios. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de amarle a Él, de obedecerle, es posible. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo. ¿Cuánto puedo? Todo. Para Pablo, este salmo, el Salmo 40, adquirió un significado especial con la encarnación de Jesús. ¿Por qué? Porque allí él comprendió, entendió qué es lo que quería decir el salmista David, porque no estaba hablando de sí mismo, estaba hablando de aquel que iba a venir más adelante. Y por eso dice Pablo, para Pablo adquirió este salmo un significado especial con la encarnación de Jesús. Él encarnó la obediencia del nuevo pacto. Él es nuestro ejemplo. Él encarnó porque el Señor Jesús, ¿a dónde tenía los mandamientos de su Padre? Ahí lo dice en Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, ¿está dónde? En medio de mi corazón. ¿A dónde debe de estar la santa ley de Dios? También para nosotros, seguidores de Cristo. Debe de estar en el corazón y así vivir el nuevo pacto donde Él es nuestro mediador. Él nos dice, Él es nuestro ejemplo. Y Él lo dijo, ejemplo os he dado, para como yo he vivido, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. O sea, Él nos dice, pongamos la vista en Él, sigamos su ejemplo, no lo perdamos de vista, permitamos que Él reine en nuestra mente y de esa manera es posible vivir el día de hoy en santidad, guardando sus mandamientos. Sigue ahí diciendo, somos salvos, no solo a causa de su muerte, sino también por su obediencia perfecta. Qué hermoso
El Señor vino a esta tierra para enseñarnos cómo vivir en obediencia, porque el enemigo había dicho, es imposible que los seres humanos guarden, obedezcan, respeten la ley de Dios. Es muy difícil, es pesada. Está diciendo que Dios es un Dios injusto. Para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de Satanás, para mostrarle al universo y a nosotros los seres humanos que él, Satanás, es un mentiroso y que sí es posible vivir en obediencia a la voluntad de Dios. El antiguo pacto, voy a leer aquí algo, un material auxiliar para el maestro. El antiguo pacto se dio sobre la base del sacerdocio levítico. Como parte de este pacto, solo los levitas actuaban como mediadores entre Dios y los israelitas. No obstante, el libro de Hebreos habla de que Jesús ha sido nombrado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Además, Pablo recuerda el hecho de que Jesús no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Por lo tanto, de acuerdo con las leyes del sacerdocio levítico, no era idóneo para servir como sacerdote. Sin embargo, Dios mismo lo nombró sumo sacerdote. Ahí dice en Hebreos 7:21, tú eres sacerdote para siempre. Podríamos preguntarnos legítimamente cómo alguien de la tribu de Judá podría convertirse en sacerdote, dadas las restricciones levíticas. Se suponía que solo los levitas debían servir en el templo. Lógicamente, primero debería producirse un cambio. Pablo señala que ese cambio en el sacerdocio necesitaría un cambio correspondiente en las leyes del sacerdocio, no en la ley de Dios, en las leyes del sacerdocio. El cambio en las leyes del sacerdocio, a su vez, conduciría a un cambio de pacto. El primer pacto fue con los levitas y el segundo con Cristo. ¿Por qué un cambio radical? La lección aclara que el antiguo pacto no podía purificar la conciencia de pecado. Esta purificación es la justicia de Cristo que recibimos. Esos sacrificios de animales señalaban a Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Con este nuevo pacto también llega no solo un árbitro, un negociador o un testigo, sino también un garante que asegura que las promesas del pacto se cumplirán. Además, en este nuevo pacto, las leyes divinas se internalizarán en la gente cuando Dios las escriba sobre su corazón. Ahora veamos qué nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para la introducción para esta nueva semana. Aún antes de asumir la humanidad, vio toda la senda que debía recorrer, a fin de salvar lo que se había perdido. Cada angustia que iba a desgarrar su corazón, cada insulto que iba a amontonarse sobre su cabeza, cada privación que estaba llamado a soportar, fueron presentados a su vista antes que pusiera a un lado su corona y mantos reales y bajara del trono para revestir su divinidad con la humanidad. La senda del pesebre hasta el Calvario estuvo toda delante de sus ojos. Conoció la angustia que le sobrevendría, la conoció toda, y sin embargo dijo: he aquí, yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí.
Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Tuvo siempre presente el resultado de su misión. Su vida terrenal, tan llena de trabajo y abnegación, fue alegrada por la perspectiva de que no soportaría todas esas penurias en vano. Dando su vida por la de los hombres, haría volver al mundo a su lealtad a Dios, aunque primero debía recibir el bautismo de sangre, aunque los pecados del mundo iban a abrumar su alma inocente, aunque la sombra de una desgracia indecible pesaba sobre él. Por el gozo que le fue propuesto, decidió soportar la cruz y menospreció el oprobio. Eso está en El Deseado de todas las gentes, página 378. Cristo vino a magnificar la ley y a honrarla. Vino a exaltar los antiguos mandamientos que tenemos desde el principio. Por eso necesitamos la ley y los profetas. Necesitamos el Antiguo Testamento para que nos lleve al Nuevo, que no toma el lugar del Antiguo, sino que nos revela en forma más clara el plan de salvación, dando significado a todo el sistema de sacrificios y ofrendas y a la palabra que tenemos desde el principio. La perfecta obediencia se impone a cada alma, y la obediencia a la voluntad expresada de Dios os hará uno con Cristo. De Él está escrito: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso está en Hijos e Hijas de Dios, página 50. El Señor tenía un amor tan grande por el mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino para darle al hombre vigor moral, para elevarlo, ennoblecerlo y fortalecerlo, capacitándolo para ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Él probó a los habitantes de los mundos no caídos y a los seres humanos que puede guardarse la ley. Mientras poseía la naturaleza del hombre, Él obedeció a la ley de Dios, vindicando la justicia de Dios que exigía su obediencia. En el juicio, su vida será un argumento incontestable en favor de la ley de Dios. Eso está en los lugares celestiales, página 40. Así que, mis queridos hermanos, el Señor Jesús, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Acerquémonos a Él confiadamente para hallar misericordia y oportuno socorro. El llamado es para todos. El Señor Jesús nos está esperando con los brazos abiertos. Vayamos a Él. No le escondamos nuestras faltas. El Señor Jesús, Él nos dice: venid luego. Lo dice en Isaías 1. Venid luego y estemos a cuentas. No importa el color de tu pecado, Él lo volverá blanco, perdonándote, poniendo su justicia, y así vivir una vida gozosa mientras Él viene. No olvides, tienes a ese mediador, Dios hecho hombre,
que te conoce, te ama y anhela vivir eternamente contigo allá en el reino de Él. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.